Esperen que le aviso al docente que hay problemas informáticos y que... Bueno, les autoricé ahí a que lo graben y a su vez la idea va a ser subirlo, compártanlo, y la idea va a ser subirlo a Leva. Maynés, por favor, le pedís a los estudiantes que hagan silencio. Bueno, buenos días a todos y a todas. La idea era era inicialmente hacer esta actividad con la participación de Juan Pablo Soto, que es profesor adjunto de neumología y lo fue también de CTI. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Vaz. ¿Se podrán hacer silencio? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Vaz. Soy actualmente profesor de medicina en el Hospital de Clínicas y bueno, además de medicina interna, fui asistente de la cátedra de medicina intensiva y de fisiopatología también. Entonces, bueno, esta actividad de hoy con vistas al curso preparatorio para la prueba única de residencias y posgrados, que va a iniciar en este año 2023, bueno, es la inicial de los temas que involucran a la medicina, y especialidades médicas de adultos. Y bueno, un poco la idea es transmitir un poco lo que es los conceptos sobre neumonía comunitaria y el estado actual de conocimiento y el encare clínico en el tema. En principio definimos a la neumonía como la infección del parénquima pulmonar. No obstante, también la neumonía involucra algunas entidades que no son el clásico compromiso bronconeumónico. ¿Se podrán silenciar a los estudiantes? No, yo ya sé, porque está difícil. Disculpen. Manuel, igual. Está. Bueno, entonces, no solo es el parénquima pulmonar en su condición, en el entendido de aquel concepto bronconeumónico de la neumonía clásica, sino que también abarca otras entidades, que no todas las neumonias son las neumonias condensantes del parénquima pulmonar que involucran anatomopatológicamente la hepatización del pulmón, sino que hay algunas entidades específicas y que involucran a veces algunos gérmenes en particular y que afectan sectores distales de la vía aérea y dan bronquiolitis o bronquioloalveolitis, o dan neumonitis, como fue el caso del COVID, que daba típicamente una neumonitis que no era la imagen ni la afectación anatomopatológica característica neumónica. Y desde el punto de vista conceptual, abarca algunas entidades como son la neumonía comunitaria, la neumonía nosocomial, la neumonía asociada al ventilador y la neumonía aspirativa y asociada a los cuidados de salud. Básicamente, esa disquisición de estas categorías de neumonía es lo que hoy en día, hasta las últimas recomendaciones y guías de práctica médica de las diferentes sociedades internacionales y los diferentes capítulos en el libro, en los libros, son las que, digamos, se consideran como diferentes entidades nosológicas que están incluidas en el término neumónico.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a la neumonía comunitaria y no a las otras. ¿Tá? Un poco para que es un tema vasto, adquiere algunas disquisiciones cuando son los otros 3 capítulos, pero nos vamos a dedicar a la neumonía comunitaria. ¿Dónde basamos la bibliografía? Yo le voy a poner un slide al final de bibliografía. Ustedes saben que para la prueba y para disminuir la dispersión, y como la bibliografía es tan vasta y admite tantas interpretaciones y tantas consideraciones sobre los mismos temas, yo me basé en el capítulo de la última versión, como lo voy a poner ahí en las citas bibliográficas, del Harrison. ¿Tá? Ese capítulo es escrito por 2 viejos profesores de medicina de los Estados Unidos que se han dedicado históricamente a las neumonias en pacientes graves, en pacientes no graves, que son Michael Niederman y Matei, creo que era Michael Matei también, y son 2 autoridades muy, pero muy importantes en la materia. Históricamente, de hace muchos años, leemos literatura escrita por ellos. Entonces me pareció, y aparte me pareció que estaba muy bien el capítulo, entonces me basé en eso. Ustedes saben que su bibliografía recomendada es el Harrison y el Farreras, ¿tá? Para la preparación de los diferentes temas. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Un poco en términos de lo que es la patogenia. En este slide, ustedes tienen a la izquierda lo que era un poco el viejo concepto de la patogenia que ustedes aprendieron en la carrera de medicina, donde la patogenia de la neumonía estaba basada en las microaspiraciones de contenidos orofaringios, por supuesto que favorecidos por determinadas condiciones favorecedoras de los pacientes. Hoy en día, a través de muchos resultados de experimentación, tanto en animal como en humanos, se empezó a ver que existiría en aquellas zonas que se consideraban que eran estériles y estaban indemnes de colonización por bacteria, existiría una microbiota que coexiste en un equilibrio perfecto con el huésped. Pero esa alteración de la microbiota generada por determinados insultos, como puede ser un estado de inmunodepresión, o como puede ser en el caso de la neumonía asociada a respirador, con el paciente en respiración mecánica, donde se vencen mecanismos de barrera y se favorece el ingreso de secreciones, gérmenes y otras condiciones comórbidas que los pacientes sufren en ese momento estar graves o con condiciones comórbidas crónicas, se produce un desbalance de la microbiota y que favorece la ocurrencia de las infecciones. Y tal es el caso de las diferentes entidades posiblemente etiológicas, como son las neumonias virales o bacterianas, o las infecciones micóticas del parénquima pulmonar o lo que fuera. Eso es como un hecho que ha surgido en los últimos años y ha revolucionado un poco lo que es el concepto de cómo se desarrolla la neumonía. El diagnóstico de neumonía comunitaria, ustedes aprendieron, nosotros aprendimos y sigue estando vigente, que es clínico radiológico evolutivo. Si bien en estos términos y en esta conceptualización que usamos mucho acá en Uruguay, no está escrito de esa manera en el capítulo de Harrison ni en el Farreras, pero sí los conceptos son totalmente extrapolables a esa realidad. Y entonces nos vamos a referir a la clínica, a la radiología y a la evolución a continuación. A nivel de la clínica, un paciente que se presenta con una neumonía comunitaria desarrolla un cuadro febril agudo con sintomatología respiratoria orientada a la naturaleza infecciosa, con tos, expectoración, con determinadas características, mucopurulenta, rumbrosa, amarronada, con la presencia de síntomas, además de locales, pueden ser regionales, como el dolor pleurolítico, síntomas sistémicos de infección generalizada, que
que evoquen a la sepsis y algunos hallazgos al examen físico. Al examen físico, el paciente va a presentar básicamente elementos de condensación de su parénquima pulmonar, crepitantes, y puede presentar signología asociada. Puede presentar otro tipo de estertores húmedos como sus crepitantes, también estertores secos, si es tanto por los gérmenes o por sus condiciones preexistentes, tenga esa tendencia a desarrollar broncoespasmo. En este dibujito yo les quise señalar más o menos algunos aspectos de lo que son los síndromes topográficos del compromiso parenquimatoso en el pulmón. Este de la izquierda, es el compromiso del lóbulo medio. ¿Por qué es lóbulo medio? Porque el lóbulo medio, como se sitúa por delante de la silueta cardíaca, le va a dar, por una ley que existe en la radiología, que es el signo de la silueta, cuando un compromiso se posiciona por delante de la estructura que está posterior, la borra. Entonces, una neumonía del lóbulo medio borra la silueta porque da el signo de la silueta. Eso se corresponde con el perfil, con la disposición. Ustedes se acuerdan que está la cisura o la cisura mayor, que va prácticamente de sectores posteriores hasta el ángulo anterior, una cisura horizontal que sale más o menos del ilio en forma horizontal al sector anterior y deja delimitado en el pulmón derecho el lóbulo medio. Eso también tiene su correlato tomográfico, pero a nivel radiológico se ve la neumonía del lóbulo medio de esta manera, pero esto, que es de la radiología, se correlaciona con el examen físico. Una neumonía del lóbulo medio presenta la signología pleuropulmonar, como ustedes ven, ¿en qué sector? ¿El anterior o el posterior? Ven que el posterior está libre, pero se oculta la signología en el sector anterior. De manera que una neumonía del lóbulo medio se oculta en la cara anterior y se puede ocultar algo a nivel axilar, pero a nivel axilar y posterior se va a ocultar la neumonía cuando hay compromiso del lóbulo inferior. Ven que en este dibujito del perfil queda delimitado el lóbulo inferior y a nivel del frente puede parecer aquella imagen que veíamos del lóbulo medio, pero ven que hay una zona de clivaje, una zona intermedia entre la silueta cardíaca y la opacidad radiológica, por tanto no hay signo de la silueta, por tanto en el frente la conclusión sería que compromete al lóbulo medio, al lóbulo inferior, lo que se confirma con el perfil. Por tanto, imagen paracardíaca derecha anterior con signo de la silueta, el lóbulo medio se confirma en el perfil. Silueta paracardíaca derecha, imagen paracardíaca derecha que no da el signo de la silueta, es el lóbulo inferior lo que se confirma con el perfil. Entonces, cuando esa imagen, cuando esa opacidad en la radiología se apoya en la cisura, está comprometido el lóbulo superior, lo que se confirma con el perfil. ¿Qué se traduce a nivel del examen físico? Se traduce que la auscultación es en el sector superior y a nivel subclavicular de la neumonía del lóbulo superior. En el caso de la afectación del pulmón izquierdo, entonces tenemos un lóbulo inferior y un lóbulo superior en la segmentación pulmonar izquierda, está lo que sería homólogo al lóbulo medio. En el pulmón izquierdo sería la língula, pero para hacerla simple, el lóbulo izquierdo y lóbulo inferior y lóbulo superior, y una imagen que se ve a nivel basal izquierda en la radiografía de tórax. En el examen físico suele tener una ocultación en el sector posterior, aunque puede también involucrar el sector axilar y un poco el sector inferior.
Eso es a la auscultación. Por tanto, la auscultación de una neumonía del lóbulo medio se puede auscultar en el sector anterior. La auscultación de una neumonía del lóbulo inferior es posterior y eventualmente axilar, si tuviera una proyección más hacia la cara axilar, la opacidad radiológica. Si es del lóbulo superior del pulmón derecho, la auscultación generalmente es anterior y subclavicular. Y en caso de que la neumonía sea del lóbulo inferior izquierdo, la auscultación es en su sector posterior y eventualmente axilar. ¿Ah? La imagenología, o sea, dijimos que es clínico, ya empezamos a insinuar el correlato radiológico, ¿tá? Pero a nivel de la radiología está la radiografía de tórax, la tomografía de tórax y la ecografía pleuropulmonar como técnicas de imagen que nos ayudan en el diagnóstico de una neumonía comunitaria. Y digo ecografía pleuropulmonar porque en determinadas ocasiones uno puede recurrir a la ecografía pulmonar también, ya sea cuando el paciente está gravemente enfermo, pero también en un paciente que quiere ahorrarle radiaciones, como podría ser el caso de las embarazadas, si bien no hay contraindicación de hacer radiografía de tórax, que quede claro, pero si uno tuviera que repetir las imágenes, también se puede apoyar en la evolución en la ecografía pleuropulmonar. Y la tomografía de tórax, que tiene indicaciones en general restringidas, generalmente podemos ver todo lo que se ve, lo que tiene el paciente lo podemos ver bien en la radiografía de tórax, pero bueno, en ocasiones hay que complementar la imagen con una tomografía de tórax. En ocasiones hay que tratar de discernir si queda en la duda si hay una imagen, esa imagen de condensación tiene una participación pleural y que pudiera ser de consideración. Entonces, recurro a la tomografía de tórax. ¿Bien? ¿Alguna pregunta por ahí? Cualquier cosa pueden hacer alguna pregunta, pero con discreción, por favor, porque así le damos continuidad a la exposición. Perdón, no me quedó claro el criterio de solicitud de tomografía. Bueno, mirá, el criterio de solicitud de tomografía es un criterio que se individualiza con el paciente. Entonces, ¿qué cosas nos llevan a solicitar una tomografía? Y esto lo quería jerarquizar un poquito porque después en la práctica clínica uno ve que hay una sobresolicitud de tomografías de tórax y ni que hablar que hay una sobresolicitud de angiotomografía de tórax porque parecería ser que toda disnea es embolia pulmonar, cuando eso no es así y se somete a los pacientes a excesivas irradiaciones. Pero entonces la tomografía de tórax está solicitada cuando efectivamente se considera que hay una imagen que el paciente se va a beneficiar de la realización de la tomografía de tórax y no espero confirmar lo mismo que ya estoy viendo con la radiografía de tórax. Entonces, ¿qué condiciones en la práctica clínica nos llevan a solicitar esa radiografía de tórax? Por ejemplo, que la imagen fuese muy posterior, pero en general con el perfil eso se soluciona y las imágenes posteriores se pueden ver con la radiografía de perfil. ¿Qué otras situaciones nos llevan a pedir una tomografía de tórax? Cuando la opacidad es tan densa y basal que me hace muy dificultoso distinguir por las características de la imagen de ese paciente en particular que pudiera tener una participación pleural. Es decir, que pudiera tener un derrame pleural y que el paciente, por su condición, se beneficie de definir si esa participación pleural hay que definirla en esa primera instancia o en ese momento en que pido la tomografía de tórax. Y no puede esperar a que yo tome decisiones clínicas con el paciente, por ejemplo, lo ingreso, área de cuidados moderados, área de cuidados intensivos, y entonces veo cómo es la evolución de los antibióticos y veo cómo es la evolución radiológica y si sigue siendo necesario que pida esa tomografía de tórax.
Hay veces que hay que pedirlas y está bien pedirla de inicio. Pero realmente uno, poniéndose crítico con esa solicitud, ve en general que son pocos los casos que necesitan una tomografía de tórax. ¿Qué otros casos ameritan una tomografía de tórax desde un inicio? Cuando yo sospecho por la imagen o me quedan dudas que la imagen esté cavitada o que se pueda tratar de una neumonía cavitada, una neumonía supurativa o un compromiso pleural como decíamos antes, o algunas condiciones imagenológicas que realmente yo piense que el paciente se va a beneficiar de eso. Quiere decir que de inicio, en general, con una radiografía de tórax sería suficiente para el diagnóstico inicial. ¿Está? Espero que haya contestado la pregunta, creo que era Valentina. Sí, muchas gracias. Y bueno, seguimos un poquito adelante en la exposición. ¿Está? Entonces vayamos un poquito a la radiografía a ver si se remedia un poquito lo que comentábamos recién de la topografía. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con la clínica de neumonía y le solicitamos una radiografía y vemos esta imagen, ¿tá? Bueno, esta imagen merece algunas consideraciones. No se trata de hablar exhaustivamente de imágenes, pero bueno, ya aprovechamos y reflexionemos de esas imágenes que vemos ahí. Cuando el paciente tiene un compromiso neumónico, si no asocia a atelectasia, en general no hay mayor expansión del mediastino hacia su sector contralateral, pero tampoco hay una retracción del mediastino hacia el nivel de la opacidad. Porque si hay una retracción del mediastino, yo debo pensar que hay un componente atelectásico en esa imagen. Y si hay una leve y discreta expansión, puede tratarse efectivamente de un proceso neumónico puramente sin atelectasia. ¿Está? Eso es un dato plus que ya lo vayan teniendo y vayamos repasando aquellos conceptos que ustedes adquirieron cuando estaban cursando el grado. ¿Está? En este caso hay una opacidad, esa opacidad puede tener algunos sectores de broncograma aéreo, que son aspectos que yo le busco la opacidad. No tiene claramente una expansión, tampoco tiene claramente una retracción del mediastino, y está un poco difusa su contacto con la silueta cardioaortopericárdica, la silueta aórtica. Entonces, uno diría que a priori, y contando solo con el frente, podría tratarse de una neumonía del lóbulo medio. ¿Por qué? Porque parece esbozar el signo de la silueta al que hacíamos referencia, es decir, la ausencia de capacidad de poder distinguir entre las dos imágenes. En este caso, ven que hay una opacidad que de alguna manera se parece a la anterior, se percibe lo que sería la cisura, y está por debajo de la cisura horizontal. Imaginen que la cisura horizontal se viene hacia ustedes, está en la imagen, pero se puede distinguir lo que es la silueta cardio-ortopericárdico, la silueta cardíaca en su borde derecho, de la opacidad. Lo que se coincide con la imagen del perfil que está delimitada por la cisura mayor en su sector posterior, por tanto se trata de una neumonía del lóbulo inferior. En este caso se trata, en el pulmón derecho, de una imagen que está apoyada sobre la cisura horizontal, se trata de una neumonía del lóbulo superior derecho. Puede ser entonces necesario solicitar una tomografía de tórax. Y acá ven cómo se puede ver una imagen de neumonía con sectores de broncodiagrama aéreo, una condensación inhomogénea con imágenes de broncodiagrama aéreo. En este caso, se ven otras imágenes tomográficas de
compromiso neumónico. Como es en este caso, se ve la radiografía de tórax de frente una opacidad en la cual no distinguimos la participación pleural, por tanto, y es bastante extensa y bastante densa, y entonces solicitamos una tomografía para descartar que haya, porque las características de ese paciente clínicas así lo ameritaban, de una tomografía de tórax que me permite prácticamente descartar un compromiso pleural de significación y comprobar que existe una condensación muy intensa que tiene sectores de broncograma aéreo, por tanto se trata de un compromiso neumónico, y se descarta el compromiso pleural. En estos casos inferiores, bueno, a nivel de esta imagen de tomografía se ve la condensación, la opacidad con broncograma aéreo de este sector, aunque tiene algunas imágenes parcheadas, nodulares y pseudonodulares contralaterales. En esta imagen se ve una tomografía con un paciente que tiene una afectación con compromiso de sectores distales de la vía aérea, ¿tá? A diferencia de esta imagen neumónica, condensante, lobar, tiene una imagen difusa de compromiso distal de la vía aérea que admite, si el paciente tiene una clínica aguda, consideraciones etiológicas particulares que pudiera corresponder a algunas entidades inespecíficas que pudieran dar esta afectación, por ejemplo, puede ser en Haemophilus influenza, que puede dar afectaciones de esa entidad, o puede tratarse de otras entidades clínicas, tanto primariamente pulmonares como extrapulmonares. Por ejemplo, diversos entidades de edema pulmonar de tipo lesional que puede verse en infecciones a distancia. Y en este caso, se ven imágenes de ocupación alveolar con sectores en vidrio deslustrado, también se veía algo de vidrio deslustrado, pero sectores de vidrio deslustrado a modo triangular. Esto lo vimos muy frecuentemente en COVID, pero no es una imagen que sea exclusiva del COVID y puede verse en otras neumonitis, como también puede verse, por ejemplo, en influenza y otras afecciones del parénquima pulmonar. De manera que tenemos imágenes tomográficas de opacidades con las características de la clásica neumonía condensante del parénquima pulmonar, en este caso lobar izquierda, en este caso lobar derecha, en este caso también lobar derecha, que se correlaciona con esta imagen, y esta imagenología generó las dudas en cuanto a la magnitud del compromiso y llevó a solicitar una tomografía, y vemos otros ejemplos de compromiso de neumonía particulares con afectación de la vía aérea distal y bronquiolar que se asocian a algunas entidades específicas, como puede ser tuberculosis, pueden ser micosis, pueden ser algunas bacterias, como que se puede ver en Haemophilus influenza también, o pueden verse en entidades no infecciosas del parénquima pulmonar, tanto de evolución aguda o subaguda, como de evolución crónica, como pueden ser las afectaciones del intersticio pulmonar. Y en el caso de este compromiso neumónico con esta característica tan peculiar, con vidrio deslustrado, con distribución lobar, parcheada, que en algunos sectores adquiere un patrón radiológico que se llama crazy paving, o patrón de parcheado, podría ser la traducción al español, como puede verse típicamente, y lo vemos mucho en el COVID. ¿Está? La ecografía de tórax, bueno, puede ser de utilidad y tiene esas disquisiciones a las que decíamos. Ustedes tienen acá un traductor curvilíneo, tienen la imagen de la piel, acá hay se van viendo en profundidad las afecciones, y estos son los signos radiológicos de compromiso neumónico del parénquima pulmonar, y quizás
hay un poquito de compromiso pleural también asociado. En este caso hay una afectación pleural y hay líquido pleural, y permite también la ecografía pleuropulmonar distinguir y valorar el derrame pleural que puede estar asociado a las neumonias, el derrame pleural paraneumónico o coexistente, por ejemplo, si el paciente tuviese una insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes ven acá la lengüeta del pulmón, y que es como que está nadando, es el signo de la medusa, y está nadando en un derrame pleural. Entonces, ¿y por qué decíamos que es clínico, radiológico y evolutivo? Porque muchas veces es la evolución las que nos pone en la pista de que no sea una neumonía comunitaria, sino que por la persistencia de las imágenes, por la persistencia del cuadro clínico, la distribución o la evolución atípica de ese cuadro, nos ponga a hacer sospechar que, bueno, capaz que se trata de un diagnóstico diferencial. Capaz que es un cáncer de pulmón, su sigla carcinoma broncopulmonar, capaz que se trata de una neumonía eosinofílica y quizás haya en otras pistas, en la paraclínica, en la clínica del paciente, como pueden ser imágenes parcheadas que son migratrices, que van apareciendo en diferentes lugares. Puede tratarse de un asma y simular que es una neumonía. Puede tratarse de un EPOC descompensado que no tenga neumonía y simplemente es un EPOC descompensado, por ejemplo, por una bronquitis. Puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser una fibrosis pulmonar, puede ser una neumonitis tóxico-medicamentosa, entre otros diagnósticos diferenciales. ¿Hasta ahí van bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si no, seguimos adelante o las... ¿tá? Con respecto a la etiología, bueno, pasa que las etiologías han ido variando a lo largo del tiempo. Y han ido variando a lo largo del tiempo porque, por ejemplo, las diferentes vacunaciones a diferentes organismos específicos hacen que cambie la distribución en el tiempo hacia adelante de las diferentes etiologías. En la medida que ocurre una vacunación de la gripe, disminuye la incidencia de la neumonía por influenza. Y cuando ocurren las infecciones previas a las vacunaciones, es que se pueden ver las etiologías, por ejemplo, influenza, que se vio mucho este año por nuestro medio. Por ejemplo, la vacunación a COVID bajó drásticamente la ocurrencia de neumonias y neumonitis por COVID. La vacunación para neumococo, sobre todo en grupos de riesgo, bajó drásticamente la neumonía neumocóxica, que aunque sigue siendo elevada en frecuencia, aunque sigue siendo elevada en frecuencia, salió un eco por ahí, ha disminuido la incidencia y ha acompasado con otras etiologías, sobre todo las virales. Con respecto a los virus, tenemos los rinovirus, adenovirus, sincicial respiratorio, influenza, parainfluencia y COVID. Con respecto a las bacterias, tenemos el neumococo, que se lleva al primer lugar, la legionela, que hay que sospecharla sobre todo en determinadas condiciones particulares. Su incidencia en nuestro medio es muy baja, los casos han sido esporádicos, pero hay que considerarla en determinadas personas que pueden ser procedentes del exterior y que desarrollan un cuadro en agudo y muy cercano en el tiempo a su retorno del exterior, a que pudiera estar involucrada la legionela. La Klebsiella puede dar neumonía, las pseudomonas, que también, sobre todo en determinados pacientes que tienen enfermedades crónicas de la vía aérea, por ejemplo EPOC. Ustedes saben que en el EPOC, en su evolución natural, en estadios avanzados, pero puede ser a veces más precoces, ocurre colonización por pseudomonas, lo mismo que en la enfermedad bronquiectásica, lo mismo que en la fibrosis quística, pacientes que tengan fibrosis quística.
Bueno, el micoplasma, la clamidia, el estafilococo aureus meticilino sensible y resistente también puede dar cuenta de neumonias en determinados pacientes que así la pueden desarrollar. El hemófilus también. Hay que tener en cuenta que a veces puede ser una hemocitis, el paciente tener un estado de inmunodepresión. Por lejos, es en pacientes con HIV positivo y además determinado grado de evolutividad y de inmunodeficiencia. Los hongos, ya sea el Aspergillus o la Candida o el Histoplasma o el Criptococo, hay que tenerlo en cuenta también particularmente en pacientes que tengan por condiciones locales, como es el caso del Aspergillus o la Candida, o generales, como también el Aspergillus y la Candida, pero también el Histoplasma y el Criptococo, pueden dar cuenta de esos procesos neumónicos y hay que tenerlo en cuenta como posibles agentes etiológicos. Bueno, el virus ya hacíamos referencia, lo vamos a desarrollar un poquito después. Las etiologías bacterianas antiguamente se clasificaban como típicas o atípicas. Hoy por hoy se sabe que tanto los gérmenes antiguamente llamados atípicos como los gérmenes antiguamente llamados típicos pueden dar algunos patrones inmunológicos que se solapan y a veces es diferenciar aquella vieja neumonía atípica de la típica en cuanto a la etiología real de los gérmenes involucrados. Y la etiología específica por tuberculosis, que es una entidad que hay que tenerla siempre en cuenta y en determinadas circunstancias mucho más en cuenta. La etiología micótica, como decíamos, puede dar cuenta de algunas etiologías de los procesos neumónicos en particular. El encare etiológico siempre tenemos que pensar que se tratan de determinados gérmenes que afectan determinados huéspedes. Es decir, que hay una interacción y eso se ve en aquello que hacíamos referencia, a aquella teoría patogénica, a la actual teoría patogénica de desbalance de la microbiota, pero tanto en que exista la participación de nuevos gérmenes que no forman parte de la microbiota y huéspedes que por su condición de inmunodeficiencia local, llámese EPOC, enfermedad bronquiectásica, o sistémica, llámese pacientes en quimioterapia o diabéticos, o inmunodeficiencia adquirida, como puede ser el HIV, puedan esos huéspedes ser susceptibles a la adquisición de neumonías con determinados gérmenes en particular. Esto que es sacado de la bibliografía que yo les decía, que es la última edición a la que tuve acceso del Harrison, plantea las disquisiciones etiológicas de acuerdo a el manejo de los pacientes. Quiere decir que en pacientes que se van a manejar ambulatorios es porque esa condición y se permite el manejo de pacientes ambulatorios, que ahora vamos a ver qué pacientes nosotros elegimos para manejar ambulatorios, pero se asocia a que los gérmenes puedan ser, esto producto del análisis de esas casuísticas, Streptococcus neumonía, micoplasma, hemófilus, clamidia y virus respiratorios. Y dentro de los virus respiratorios, influenza A, B, metaneumovirus, adenovirus, virus incisional respiratorio, parainfluenza, coronavirus, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Los pacientes que vamos a manejar hospitalizados, pero en sala de moderados, es decir, no ingresa intermedio en ICTI, es el estreptococo, neumonía, micoplasma neumonía, clamidia neumonía, hemófilus influenza, legionela y virus respiratorio. Muy parecido al anterior, pero aparece por acá la legionela. Y los pacientes que ingresan al CTI, que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el estreptococo neumonía, estafilococo aureus, hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo desde el punto de vista terapéutico, la legionela,
bacilos gram negativos, hemófilos influenza y virus respiratorios. Hago una pausa en leer detenidamente las tablas para ir repasando junto con ustedes un poco la bibliografía que ustedes tienen recomendado de una manera un poquito crítica. Entonces, algunos factores del huésped que se asocian a posibles patógenos, bueno, después ustedes van a leer detenidamente la presentación, pero los factores que determinan determinados estados de inmunodepresión, tanto sistémicos como puede ser el alcoholismo, como locales, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el tabaquismo, alteraciones estructurales del pulmón como la bronquiectasia, la demencia, el ACV o el stroke, la depresión de conciencia que se asocia a enfermedades por anaerobios y que entra en lo que es el capítulo al que no nos vamos a referir mucho ahora, que es las afectaciones del pulmón por anaerobios, que incluyen neumonías cavitadas, neumonía necrotizante, supuración pulmonar, pero tengan en cuenta esto. El absceso de pulmón se asocia un poquito a los mecanismos descriptos anteriores, pero hay que tener en cuenta que capaz que tenemos que cubrir el estafilococo o algunas micosis pulmonares. En los viajes a determinadas zonas endémicas, el histoplasma, en los viajes a determinadas otras zonas endémicas, esto se aplica a Estados Unidos porque la bibliografía se refiere mucho a la casuística de Estados Unidos, pero en nuestras latitudes también se puede ver el antivirus o los coccidioides, particularmente el antivirus, es muy prevalente, por ejemplo, en Chile. Entonces, personas que retornan de Chile hay que tener en cuenta que se puede tratar antivirus, o personas que estuvieron en contacto en verano con roedores, pensar que puede tratarse un síndrome cardiopulmonar o cardiorrenal por antivirus, ¿tá? Como manifestación de ese proceso neumónico. Algunos gérmenes en particular, la neumonía aviar, la Burgdorfia, si las personas vienen de Asia, estadías en hoteles o en cruceros, en las 2 semanas previas, pensar en legionela. Si hay un brote local de influenza, pensar en influenza, y muchas veces las neumonías influenza se pueden coinfectar o sobreinfectar con neumococo o estafiloaureus, y eso hay que tenerlo en cuenta. Perdonen el detenimiento en esto porque ya aprovechamos a repasar el análisis etiológico. ¿Ah? Bueno, por supuesto que en determinadas brotes como hubo el SARS-CoV-2, por suerte ahora eso ha bajado abruptamente y solo se ven determinadas subpoblaciones en particular que desarrollan neumónica, como son los inmunodeprimidos y particularmente aquellas subpoblaciones que están recibiendo por su condición en general hemato-oncológica o autoinmunitaria anti-CD20, como puede ser el rituximab. La exposición a aves, el Histoplasma capsulatum o la Clamidia psittaci, es decir, la citacosis. Acuérdense, típicamente, en lo que es la anamnesis que hay que hacer al paciente, en estas entidades que tienen que ver con la epidemiología. Contacto con conejos, la Francistela, contacto con algunos animales de campo, sobre todo ganado, la Coxiella burnetii. ¿Está? Hicimos un poquito de hincapié en aquellas viejas cosas, ustedes seguramente estaban rascando el disco duro de cuando habían sido estudiantes y se habían analizado las posibles entidades. Pero bueno, quería hacer un poquito de mención a esas cosas, ya que estamos a repasar esos aspectos. ¿Cómo hacemos para diagnosticar etiológicamente a los pacientes? Y bueno, dependiendo del nivel de asistencia que yo voy de acuerdo a las características del paciente, pero si el paciente yo lo hospitalizo, ¿tá? Le voy a pedir un estudio de la expectoración, o eventualmente si el paciente está grave,
le voy a pedir un lavado bronquial alveolar, sobre todo si lo conecto al respirador, o si por su condición de inmunodepresión admite una particular exposición, y lo veíamos en la diapositiva anterior, a esos gérmenes, tanto etiologías micóticas como etiologías de gérmenes en particular, o puede tratarse de un neumocistis, o puede tratarse de otras entidades. Hemocultivos, antígeno neumocóxico en orina, ¿tá? Puede ser otra herramienta diagnóstica. En orina también, si nosotros estamos realmente orientados, puede ser tributaria de pedirle un antígeno de Legionella en la orina. Con respecto a estudios virológicos en pacientes hospitalizados y que así lo ameriten, se pueden pedir antígenos, anticuerpos, y se pueden pedir estudios de biología molecular por técnica de PCR o el FilmArray, que estudian estructuras virológicas y algunas bacterianas en particular. Y el tamizaje realmente es muy amplio de esos FilmArray para infecciones respiratorias altas. Y también hay un kit que estudia las infecciones respiratorias bajas, pero que sobre todo se aplica a la neumonía nosocomial o a la neumonía asociada al respirador. ¿Tá? Quiere decir que para neumonía comunitaria, en general, si pedimos por las características, no lo pedimos en todos los pacientes, pero si por las características del paciente, de su condición comórbida, amerita la solicitud de esos estudios, tienen ese espectro de datos virales y bacterianos, sobre todo de los antiguos gérmenes atípicos. Y dentro de los virales incluye al SARS-CoV-2, son muy interesantes y aportan muchos datos. Puede ser necesario considerar en la búsqueda micológica, y esto hay que hacer un estudio micológico de las secreciones respiratorias, generalmente en pacientes a los que por su condición de inmunosupresión o por su gravedad de estar intubados y conectados al respirador, y por determinadas características particulares, les solicito que de ese estudio vaya una muestra para estudio micológico o para estudio de Pneumocystis carini o lo que así correspondiera. ¿Bien? El tratamiento yo lo voy a ordenar. O sea, la literatura lo ordena y el encare clínico que hacemos del paciente, lo primero que yo trato de es aproximarme hacia el paciente, a qué lugar lo voy a internar, o si al contrario lo voy a manejar en ambulatorio, y en ambulatorio a su vez si lo voy a poner en una internación domiciliaria, o le voy a dar de alta y posteriormente control con su sistema de salud en caso de que no marchase bien, o en policlínica en un plazo que perfectamente puede ser un mes, mes y medio, para que haya un control de policlínica del paciente ese que le di de alta cuando lo clasifiqué en la emergencia y lo mando a su medio a que transcurra su neumonía. Luego, en pacientes internados, voy a definir cómo voy a hacer el sostén respiratorio, si así lo amerita. Es decir, si solo le voy a poner una oxigenoterapia o un dispositivo no invasivo de sostén respiratorio, ya sea oxigenoterapia de alto flujo o ventilación invasiva, o si, por el contrario, por su condición de gravedad, va a requerir intubación orotraqueal y conexión al respirador artificial. Voy a hacer un sostén general, si está deshidratado lo voy a hidratar, si está febril le voy a descender la fiebre con antitérmicos, le pondré o no una protección gástrica, le pondré la tromboprofilaxis, muy probablemente, salvo excepciones. Voy a hacer un capítulo que voy a definir qué antibióticos le voy a dar a ese paciente, y cabe la posibilidad de cirugía, sobre todo en contextos de complicaciones de su neumonía, particularmente las pleurales,
que pueda ser necesario que consulte al cirujano de tórax, dependiendo la situación. Pero no nos vamos a referir al respecto, pero sí lo dejamos por ahí mencionado. El lugar entonces de internación va a ser ambulatorio o internación en sala de moderados o internación en sala de cuidados intensivos o de medicina intensiva. Para definir el lugar de internación existe el score PSI, que viene por índice de severidad de la neumonía, incluye todos esos puntos que me permiten subclasificar el lugar de internación. Por su simpleza, solemos acá y en todos lados usar el score de CUR 65, CUR por confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad mayor a 65 años. En caso de que el paciente tiene 0 o 1 y es un paciente que está tolerando la vía oral, es un paciente que tiene una buena continentación ambulatoria, es decir, familiares o allegados que le puedan dar una mano si lo precisa, o lo que fuera, o asistirlo en conseguir la medicación, etcétera, etcétera, puede hacer un tratamiento ambulatorio. Una situación intermedia puede ser una internación domiciliaria, pero también tiene que tener una buena continentación familiar o de su entorno. En el caso que el paciente tiene un puntaje de 2, el tratamiento es hospitalario en área de cuidados moderados. Pero si el puntaje es mayor o igual a 3, el paciente puede tener que ingresar, ya no ser para cuidados moderados, aunque algunos pacientes pueden ingresar a cuidados moderados si hay control médico adecuado, pero si ya tiene un estado de gravedad superior, y un CUR 65 mayor o igual a 3, ingresar a un área de cuidados intensivos. Necesitar ese sostén y esa monitorización para la mayor seguridad del paciente. Los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos básicamente y se extrapolan a todas las otras enfermedades y son 2. La insuficiencia respiratoria severa con requerimientos de sostén respiratorio, ya sea no invasivo con OAF, ventilación no invasiva, o particularmente el invasivo con tubulación neurotraqueal y conexión a ventilación mecánica invasiva. O el shock con requerimiento de drogas vasoactivas. Entonces, si el paciente presenta alguno de estos criterios mayores que van a venir ahora a continuación, o si presenta 3 de los 9 criterios menores, se sugiere un ingreso intermedio o a cuidados intensivos. Los criterios menores son frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, un índice de PaO2, FiO2 menor o igual a 250, infiltrados multilobares, confusión o desorientación, niveles de urea elevados, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiera una resucitación con fluidos agresiva o la eventualidad de requerir vasopresores o ventilación mecánica invasiva. Pero si el paciente tiene 3 de estos criterios, sería candidato a ingresar al menos a una unidad de cuidados intermedios. Y si el paciente tiene uno de estos 2 criterios, tiene indicación de ingreso a cuidados intensivos. El tratamiento antibiótico, bueno, este es un capítulo de discusión. Como se trata de una prueba unificada y que se les dio una bibliografía, ustedes se deben basar, y ellos van a ver que ahora en la exposición yo hablé, me basé, o les puse las imágenes de las recomendaciones del texto Harrison de Medicina Interna, escrito por esos 2 autores que les decía la referencia,
pero admite ciertas disquisiciones. Y de hecho, acá en el Hospital de Clínicas hay unos protocolos de prueba que también se usan en otras instituciones, pero hay otras instituciones que desarrollan sus programas de optimización de antibióticos que son diferentes, y también hay diferentes guías y textos que pueden tener algunas disquisiciones y algunas variantes en la elección de los antibióticos. Pero a modo de ejemplo, una neumonía comunitaria de manejo ambulatoria, por ejemplo, una neumonía comunitaria, que sea en un paciente joven, sano, que no tiene ningún criterio de gravedad, que se estratificó el riesgo en una emergencia y se le da de alta a comunitario y está tolerando la vía oral, se puede manejar con amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 12 horas. Ustedes van a ver que esto se repite en las diferentes recomendaciones, pero puede haber algunos cambios. Una neumonía comunitaria hospitalizada sin factores de riesgo para pseudomonas ni estafilococo meticilino resistente, una recomendación, y lo que usamos en todos los pacientes, ampicilina sulbactam, 1,5 gramos intravenosos cada 6 horas, asociado a claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, y esta puede ser intravenosa o vía oral, dependiendo del caso del paciente. Si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, en general, haber estado ingresado o recibido antibióticos vía oral o intravenoso en los 3 meses previos, o estar hospitalizado, o tener una condición de la vía aérea, como la EPOC, como la enfermedad bronquiectásica, como la fibrosis quística, que haga que sepamos que está colonizado por pseudomonas, o que tiene riesgo de estar infectado por pseudomonas, o algún dato específico del paciente, de la clínica, o de sus condiciones comórbidas, o de sus antecedentes que nos haga sospechar en estafilococo dorado meticilino resistente. Entonces, si es que tiene riesgo para pseudomonas, planteo ceftazidime claritromicina como una alternativa. Las hay otras, pero esta es una que está avalada por la literatura. Si en cambio es una neumonía comunitaria en un paciente inmunodeprimido, también depende del tipo de inmunodepresión. No es lo mismo que sea un diabético puramente, que sea un paciente HIV con un estado de inmunodepresión severa, como que sea un paciente que tenga algún otro estado de inmunodepresión. Entonces, al ceftazidime y claritromicina, le puedo verme en la situación de agregarle trimetoprim sulfamethoxazol intravenoso. Es decir, que sería un plan antibiótico de ceftazidime, claritromicina y trimetoprim sulfamethoxazol. ¿Bien? Este es el cuadro del Harrison, donde nos habla de cuáles serían los recomendaciones de tratamiento de acuerdo al estado del paciente y, por tanto, al lugar de internación de ese paciente. Van a ver reflejado algo de lo que pusimos anteriormente, pero es la bibliografía que ustedes tienen recomendada y la que se tienen que basar para la prueba. Esta es otra cuadro de, si bien el anterior era pacientes ambulatorios, este es para pacientes ingresados. Es un cuadro de elección de los planes antibióticos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla este momento. Este es un momento en que, al igual que en todas las infecciones, sea cual sea el parénquima afectado, hay que hacer una pausa y se razona, y muchas veces se discute en el equipo asistencial cuál es la elección del plan antibiótico, y muchas veces se siguen las recomendaciones de las normas institucionales que deben estar basadas en la
epidemiología de esa institución en particular. Esto es una diapositiva que les puse de cómo razonar cuando el paciente presenta una mala evolución. Es decir, el paciente ingresa al hospital o se decide manejar ambulatorio y el paciente tiene una mala evolución al tratamiento que le planificamos. Entonces, uno debe razonar también en términos de germen y en términos de huésped y a la que se le incluye el antibiótico. Es decir, en germen puede ser que se trate un germen que por su condición o por estar alejado de un determinado sector del parénquima pulmonar en particular, que ese antibiótico no es el adecuado, o el germen es multidrogoresistente, o se trata de un hemófilus, o se trata de otro germen. Y bueno, eso puede ser un tema del germen o del antibiótico que puede hacer que el paciente no esté evolucionando de la manera que estaba prevista. Puede ser que por la topografía en el pulmón tenga una tendencia a tener una mala evolución, y bueno, puede ser. Hay topografías en el pulmón que se asocian a una evolución más lenta o a la tendencia a las complicaciones locales. Y tal es el caso de sectores de parénquima pulmonar inferior, por ejemplo, y póster inferior, y retrocardíacos, que pudieran estar apretados esos sectores por el parénquima pulmonar y no tuviesen un buen bronquio de drenaje, o puede ser el lóbulo medio, que no tiene el mejor bronquio de drenaje, y eso hacer que la neumonía evolucione de una manera más lenta. ¿Tá? Pueden ser condiciones del huésped, es decir, el huésped tiene estados de inmunodepresión sistémicos o locales, EPOC, con carcinoma broncopulmonar, o una bronquiectasia que haga que esa condición local lo predisponga al paciente a una mala evolución. O puede el paciente haber desarrollado una complicación locorregional o a distancia que haga que el paciente está evolucionando de una manera más tórpida o con complicaciones, y bueno, puede ser. Bueno, tenemos entonces, el paciente no evolucionó mal, o si evolucionó mal se corrigió y finalmente evolucionó bien, y entonces nosotros nos hemos enfrentado cuando planificamos el alta. El alta del paciente es a las 48 horas de apirexia, como lo es el switch del antibiótico intravenoso a vía oral. Entonces, cuando el paciente está a las 48 horas de apirexia y mejoró el estado general, puedo planificar el alta, puedo hacer el switch a vía oral. El control de la policlínica es a las 4 o 6 semanas para ver que no haya una situación de neumonía de lenta resolución radiológica que me haga descartar y considerar que pudiera tratar de haber una enfermedad local subyacente, como puede ser un cáncer broncopulmonar o una complicación locorregional como una cavitación o lo que fuera, y que amerite que haga otro estudio de imagen como una radiografía de tórax seguro, porque la condición de neumonía de lenta resolución es por definición radiológica, pero que tenga que pedirle una tomografía de tórax o una fibrobroncoscopía o lo que fuera. Cuando el paciente se va de alta hospitalaria, ahí yo tengo dos oportunidades que no pueden ser perdidas. Una es, si el paciente es un tabaquista, la de hacer una instancia o varias de cesación del tabaquismo sin atormentar al paciente, por favor, chiquilines, pero también es una instancia que yo lo debo educar en varias cosas. En la vacunación, y entonces el paciente que por su condición de neumonía lo voy a instruir a que se vacune anualmente con influenza, a que se dé la vacunación antineumococo 23 valente y antineumococo 13 valente, la vacunación para COVID, y otras que así correspondieran. Por ejemplo, se trata de un paciente que es aesplénico, porque tuvo una esplenectomía previa, entonces le recomienda la vacunación contra gérmenes capsulados, como meningococo, hemófilos, etc. O por su condición de inmunodepresión o lo que así correspondiera, es una instancia que no se debe perder, la de instruir en las vacunaciones
y convertirse el alta hospitalaria en una actividad de educación del paciente y su núcleo y su entorno para que le reafirmen los conceptos y lo ayude a que no se olvide de las cosas. También es una instancia que hay que instruirle el tratamiento de las comorbilidades. Si surge una diabetes, surge una hipertensión arterial, surge un asma, enfermedad, entonces una EPOC. Entonces nosotros le vamos a enseñar y adiestrar sobre el uso de los inhaladores de acuerdo a los dispositivos, y hay videos informativos que ha desarrollado la Cátedra de Neumología, así como otras instituciones proveedoras de salud del medio local e internacional, que son excelentes métodos pedagógicos para eso. ¿Está? Bueno, la bibliografía recomendada, ustedes saben que es el Harrison y Farreras, aunque también, hizo un poco también, repasé que esto que les acabo de decir estuviera contemplado en lo que es la práctica clínica nacional, los PROAS institucionales y las guías de la Sociedad de Infectología Americana ITSA, la Sociedad Americana de Tórax ATS, la Sociedad Europea de Respiratorio RS, que en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Tórax sacó este año unas guías de recomendaciones que también se publicaron en Intensive Care Medicine, que es la revista de mayor impacto de medicina intensiva, la guía de CHEST, y también hay otras fuentes de literatura como PubMed, UpToDate y otras. Bueno, no me queda más que agradecer y abrir la tanda de preguntas, y después que ustedes hagan esas preguntas. Tengo un pequeño bonus track, si ustedes así lo desean, de un simulacro de múltiple opción, más allá que no sea el formato final que se le vaya a dar a el formato de múltiple opción, pero sí para repasar un poquito una metodología, si no es igual, que sea similar a lo que ustedes van a tener. Así que, si quieren, abrimos la tanda de preguntas y después vamos a ver esos ejemplitos de posibles preguntas, y no los atomizo más. Pueden preguntar ahora o callar para siempre, no hay inconveniente ninguno. Hola, buen día. Buen día. Quería saber Vicky, cuál es la... Sí, Cecilia. Cecilia. La indicación de fibrobronco con lavado bronquiolveolar. Bueno, perdone que estoy tomando mate, pero venía un poquito deshidratado y lo que tengo a mano es el mate acá al lado. Está bien. La indicación de fibrobronco con lavado bronquial-alveolar se puede hacer tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, y dentro de los pacientes hospitalizados, tanto los que están hospitalizados en moderados como en cuidados intensivos. Si uno, por la virulencia, por la agresión, por la agresividad del proceso neumónico, el paciente se pone muy grave y lo intubo y lo conecto al respirador, es interesante que tome muestras de su árbol bronquial. Esas muestras pueden ser en forma de aspirado de secreciones, se introduce una sonda de aspiración de secreciones y se saca, eso no es una fibrobronco con lavado, o se puede hacer una fibrobronco con lavado, porque tienen otras, digamos, confiabilidad y rendimiento de las muestras, o se puede hacer tanto en las tres áreas paciente, o que por su mala evolución yo quiera pedirle, tanto por un tema de que quiera descartar lesiones endobronquiales, como porque pueda sacar muestras para estudio micológico o estudio de determinados gérmenes, hemófilos u otros, entonces la puedo hacer en pacientes hospitalizados que no están evolucionando, o que pacientes que son ambulatorios y su proceso neumónico no está evolucionando adecuadamente, se puede llegar a pedir. Pero son situaciones que deben ser individualizadas. Te diría que, a modo de resumen, pacientes que son inmunodeprimidos, se tiende a ser mucho más agresivo y pedir una fibrobronco con lavado, o pacientes
que por su gravedad ingresan a CTI. Pero puede darse la situación que hasta inclusive pacientes ambulatorios, por su condición o por su evolutividad, pacientes que están siendo tratados por enfermedades oncológicas, hemato-oncológicas, uno pueda admitirse ese paciente en particular esté suficientemente bien desde el punto de vista funcional respiratorio, lo mismo que tiene que estar suficientemente bien el paciente que está hospitalizado en área de cuidados moderados para tolerar el procedimiento de fibrobronco con lavado broncoalveolar, porque la fibrobronco con lavado tiene algunas situaciones a considerar. El paciente debe tener un buen estado de la coagulación, con un buen número de plaquetas, con buenos valores de coagulación de su sangre, y no puede estar en una insuficiencia respiratoria severa que, si está lo suficientemente severa, sería muy riesgoso. Entonces, a veces el paciente hospitalizado, vos tenés una ventana para pedirle, y a veces preferís pedirla un poquito más precozmente, porque si el paciente empeora, capaz que lo podés manejar con técnicas no invasivas, pero no le podés pedir esa fibrobronco y sacar esas muestras profundas. Es decir, que tiene una cuota aparte de manejo que tiene que ser en función de las características del paciente y la evolución del paciente. No sé, Cecilia, si te contesté esa pregunta, que no quedó específica una receta para pedirla, pero sí unas ciertas recomendaciones que siempre hay que ajustarlas al paciente en particular. Bien, sí, muchas gracias. ¿Ah? Mirá que pedimos abundante fibrobronco con lavado en pacientes hospitalizados, que por sus características sí lo meritan, pero tenemos que tener en cuenta esas consideraciones. Y la discutimos con el endoscopista, y lo conversamos en el equipo, y con los diferentes especialistas que participan de la asistencia del paciente. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Vale. ¿Otra pregunta? Buen día, disculpa. En realidad lo mío era para decir, a las 10:30 tenemos clase de pediatría. Yo no sé si no quedarán primero hacer las preguntas que tenías preparadas y luego hacerte preguntas, por las dudas, digo, para no superponer las clases. No, son las 10, y yo también les agradecería profundamente poder terminar antes de 10:30, pues ya me estoy quedando sin voz de hablar seguido todo este rato. ¿Ah? Yo tengo una consulta nomás. ¿Todo paciente con una neumonía lleva inmunización contra influenza de por vida anual? O sea, Mirá, no necesariamente, pero cuando un paciente tiene una neumonía, en general, uno como médico, ¿viste?, le recomendás que se vacune contra influenza. ¿Por qué? Porque hay algo en ese paciente, capaz que fue la casualidad, pero muchas veces hay un estado subyacente que lo predispone a reproducir la neumonía. Entonces, un paciente que te presentó una neumonía, ¿tá? Uno le va a recomendar que se vacune contra influenza. Pero hay una zona de grises, nada es absoluto en medicina, pero quizás es más fuerte la recomendación, porque tenés un paciente que hizo una neumonía antivirus porque había estado en contacto con roedores cuando se fue de camping a La Pedrera en verano con sus amigos. ¿Ah? Bueno, ese paciente quizás no sea el del grupo que se beneficie más de una vacunación contra influenza. Pero tuviste un paciente que hizo una neumonía condensante, neumocóxica, y bueno, capaz que fue una situación de inmunodepresión transitoria, porque es un paciente que venía justo con determinada condición y determinadas circunstancias que se sumaron, y ese paciente quizás tampoco sea el típico que se vaya a beneficiar de por vida. Pero de repente tenés un paciente inmunodeprimido que sí se va a beneficiar de por vida. O tenés un paciente de POC que sí se va a beneficiar de por vida. O tenés un paciente asmático severo, o asmático refractario, o asmático de difícil manejo, que sí, por su comorbilidad, vos querés que prevenir que desarrolle una neumonía influenza. O un paciente hemato-oncológico, o un paciente o personal de salud, ¿entendés? Que sí
querés que tanto no contagie él a otros terceros o que por su trabajo no esté con un riesgo aumentado de adquirir una neumonía, ya sea por influenza o por las complicaciones. Entonces, ese es el enfoque de las recomendaciones de la vacunación. Pero te diría que te equivocás menos si mandás a vacunar a todo el mundo contra influenza, quizás algunos menos contra neumococo y contra COVID. Bueno, eso va a depender un poquito de las políticas de Estado en cuanto a políticas sanitarias se recomiendan, porque admite interpretaciones variadas y varias, pero posiblemente haya que vacunar anualmente a futuro o periódicamente, habrá que ver cuál es la periodicidad contra el COVID, dependiendo también de cómo siga evolucionando el comportamiento del virus en el futuro. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Una Yo tengo pregunta una sola. para ahí. Perdón. Adelante, Delia, adelante. Gracias. Para guiarnos en qué antibiótico terapia dar según cada caso, al final nos guiamos solo de Harrison o Yo creo que no sé, ¿por qué no me quedó claro? Harrison o Farreras de alguna manera el tribunal va a contemplar esas bibliografías recomendadas. Ah, bien. Bien. Esto que Bueno, estoy diciendo, tiene que tener la razonabilidad de las circunstancias, dependiendo qué pregunta y de qué patología y de qué cosa circunstancial, ¿está? Y de qué especialidad, etc. Pero en referencia a lo que es el área de medicina, las especialidades médicas, como que la bibliografía recomendada nos vamos a tener que ajustar lo suficiente, y no de una manera ortodoxa, pero sí lo suficiente y razonablemente a esas bibliografías recomendadas, y por eso traté... Nadia, disculpen chiquilines, Nadia, estamos dando un zoom a todos los aspirantes a residencias médicas. Por favor que hagan silencio. No, por favor que hagan silencio. sí. Gracias. Perdonen, chiquilines, Bien. pero se olvidaron del... No, no te preocupes. gritando a la Sí, niña. porque en realidad la bibliografía es muy amplia. Bueno, no nos subieron una bibliografía en sí para guiarnos. Y, por ejemplo, o sea, yo que leí la parte hay una guía de Maciel, ahí te explica cuándo, el de 2017, te explica cuándo pedir, por ejemplo, los estudios microbiológicos, pero no sé si en realidad... Diría que por eso hay muchas recomendaciones, varias guías locales, varias guías regionales y varias guías internacionales y del hemisferio norte particularmente. No se puede abordar todo el estado de la literatura, entonces en aras de eso, y siendo esta la primera vez que se hace esta prueba, se ha tratado de buscar el justo equilibrio que ustedes sabrán entender poniéndose del lado de a quien le toque hacer las preguntas, que no es fácil. Entonces, para que sea lo más justo para ustedes y para que sea lo más razonable también para ustedes y abarcable para ustedes, es que se llegó a esa recomendación bibliográfica. Quizás en un futuro eso pueda ir cambiando, pero se va a tener, se va a tratar de tender a eso, con algún pequeño margen de flexibilidad que dependerá, y ustedes lo podrán hablar con el tribunal que les toque para la prueba. ¿Ah? Buenísimo, gracias. No sé si tendrán instancias de hablarlo o cuál va a ser la comunicación. Me imagino que sí va a haber quizás alguna instancia de comunicación, ya sea escrita o oral o lo que fuere. ¿Ah? Perfecto, gracias. Yo tenía una única pregunta sencillita. ¿El uso de hemocultivos para encontrar el germen, se usa o no se usa? Bueno, mirá,
La respuesta a esa pregunta es una respuesta que, por ejemplo, ahí en el texto que tienen ustedes para leer de Harrison, se discute ese aspecto, ¿viste? Y lo mismo se discute en las otras fuentes de literatura. Y lo mismo lo discutimos nosotros en la práctica clínica. ¿Qué pasa? Se da un hecho, es que las neumonias, por ejemplo, las neumonias neumocóxicas que se comprueba el neumococo, por ejemplo, en un antígeno neumocóxico en orina, que también admite las salvedades el antígeno neumocóxico en orina, pero que de repente se aísla en un resultado de la expectoración, o si el paciente está grave en un cultivo de una muestra profunda, ya sea por fibromialgia con lavado o muestra de aspirado traqueal, siendo que vos encontrás el neumococo, después en los estudios que han analizado qué porcentaje se aísla en neumocultivos, se vio que es menos del 50%. Quiere decir que en esas inclusive que vos sabés, el rendimiento es 50%. Por tanto, eso lleva a los diferentes autores a hacer las salvedades de los hemocultivos. ¿Qué es lo que se suele recomendar? Y que está plasmado ahí en el Harrison, y es la conducta que también usamos en nuestro país, es que los pacientes que se ingresan con un cuadro de neumonía que adquiere cierto nivel de gravedad, porque el paciente puede tener un ingreso sanatorial por razones sociales, es decir, porque no va a cumplir con el tratamiento ambulatorio, y son pacientes que se podrían manejar en el ambulatorio, pero pacientes que tienen un cierto nivel de gravedad, una insuficiencia respiratoria, alteraciones paraclínicas, se le pide hemocultivo, ¿tá? Y particularmente de ese subgrupo de pacientes que tienen cierto nivel de gravedad, aquellos que ingresan a cuidado intermedio y CTI, se les pide hemocultivo. ¿Por qué? Porque a veces, imagínate lo que es la situación, el paciente no logró una buena expectoración y un buen rendimiento, pero fue bacteriémico y rescatás a el neumococo en la sangre. Y bueno, entonces aporta a definir al paciente y en cuestión, y aparte porque estás acotado en la posibilidad de pedir estudios etiológicos. ¿Ah? Entonces, paciente hospitalizado con cierto nivel de gravedad, se piden hemocultivos. De ahí en adelante se piden hemocultivos. ¿Quedó respondida la pregunta? Espectacular, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Cuál es el tiempo que sugieren de tratamiento? Bien, muy bien, porque eso yo no lo había dicho en la exposición. Perfecto, Antonella, y te agradezco porque es muy buena pregunta. Bueno, ustedes saben que en aras de disminuir el impacto epidemiológico del uso de antibióticos, se trata de restringir los antibióticos para cuando uno tiene un nivel de certeza de que se trata de un proceso bacteriano. ¿Ah? Hay veces que está mucho más claro, por ejemplo, a muchas de ustedes, y capaz que a algunos de ustedes, les habrá pasado tener infecciones urinarias. Y esas hay que tratarlas con antibióticos. ¿Tá? Pero cabe la particularidad, por ejemplo, también en el caso de una infección urinaria, que no es una infección urinaria, sino que por alguna razón se le pidió en un preoperatorio X un urocultivo y les ocurre una bacteriuria. Entonces, se trata de no tratar las bacteriurias que son asintomáticas, salvo en condiciones especiales. Bueno, ese mismo ejemplo se trata de extrapolar a todos los escenarios de infecciones. En el caso concreto, Antonella, de lo que es una infección respiratoria. Ustedes vieron que las neumonias hay un porcentaje significativo que son virales. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen un paciente que no saben si es viral o bacteriano o lo que fuera. Si es un paciente que se maneja en ambulatorio, joven, sano, que se va a manejar en ambulatorio, el plazo prudencial podrían ser 5 días. Se trata de acotar los tiempos de tratamiento de las neumonias bacterianas. ¿Está? 5 días para una neumonía en un individuo joven que se va a manejar y sano que se va a manejar en ambulatorio. De la misma manera, una neumonía que ingresa al sanatorio.
Si tiene una buena evolución, si respondió al tratamiento inicialmente, se puede tomar el concepto de 7 días dependiendo de la situación. ¿Está? Incluso lo mismo para una neumonía grave. Si el paciente respondió rápidamente, mejoró rápidamente, se acotan los tiempos. Y puede darse el caso que sea para 5 días. Les diría que en esos casos se suele terminar en tratamientos de 7 días. Pero también se puede dar el caso de que los pacientes, porque tuvo una neumonía que se le alojó en el lóbulo medio y le está llevando más días, o es una neumonía de hemófilo que le lleva más días de tratamiento, o es una neumonía en un paciente que tiene determinada condición anatómica subyacente, enfermedad bronquiectásica, que le cuesta más hacer una buena toilette bronquial, el tratamiento puede ser más prolongado. Quiere decir, en resumidas cuentas, Antonella, que una neumonía puede ir de 5 días en esas condiciones que decíamos, 7 días en promedio de las infecciones que requieren hospitalización, y a veces un tratamiento un poquito más prolongado, dependiendo si una complicación local o una condición anatómica favorecedora de una mala evolución, o que por las características peculiares de ese paciente nos está mostrando que le está llevando más días, le está costando más días recuperar de esa condición. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Se entendió bien? Sí, sí, entendí perfecto. Gracias. No hay una receta de cocina para esto, ¿viste? Para nada en la medicina. De hecho, hoy por hoy se tiende a una medicina que es personalizada, que es adecuada al paciente en particular. Pero por supuesto contemplando las recomendaciones, digamos, del momento de la patología en cuestión. ¿Está? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Son 10:15, ¿está? ¿Quieren pasar ese simulacro de preguntas? Vamos. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta que este formato es un formato aproximado. No quiere decir que va a ser el formato específico de la prueba, pero puede ser el de la prueba. ¿Está? Está claro, ¿no? Lo mismo que las opiniones por mí vertidas acá pueden tener algún matiz basado en la bibliografía recomendada. ¿Está? Bueno, pasamos al ejercicio para la prueba. Hombre, 68 años, enolista, con un diagnóstico de hígado graso, tabaquista de 20 cigarrillos al día, ahí me faltó poner de muchos años, con una tos catarral habitual y una esperiometría de 2020 que muestra una obstrucción leve a los flujos expiratorios sin respuesta a los broncodilatadores. Ingresa por cuadro respiratorio de 5 días de tos catarral con expectoración amarronada, fiebre hasta 39 axilar, chuchos de frío. Disnea para esfuerzos dentro de la casa. Al examen físico en la emergencia está vigil, está orientado, está pirético, tiene una frecuencia respiratoria de 20, una saturación de 96 al aire, bien coloreado y perfundido con una presión arterial de 120/80. A nivel pleuropulmonar, un murmullo alveolo vesicular presente bilateral, con escasas sibilancias difusas y crepitantes en cara posterior, tercio inferior de mi tórax derecho. Cardiovascular, ritmo regular de 90, no soplos, no ingurgitación, no edemas. Resto sin alteraciones. El laboratorio, lo que se destaca es 14.000 glóbulos blancos a predominio neutrofílico, con un sodio de 140, con una area de 0,3, una proteína C reactiva de 120. El antígeno de hemocóxico en orina es positivo, ¿tá? Y la radiografía de tórax muestra, yo voy a ir, para ir un poquito más rápido, se las voy a ir haciendo fácil. Una opacidad inhomogénea con zonas de broncograma aéreo, basal, externo, derecho, más bien axilar, ¿tá? Que no tiene el signo de la silueta porque hay una clara zona de separación con la silueta cardio-aortopericardia. Está claro ahí, ¿no? Entonces es un paciente enolista, hígado graso, tabaquista, tosedor habitual, ¿tá? Y expectorador habitual,
y que tiene una espirometría que ustedes sacarán sus conclusiones si tiene una obstrucción fija a los flujos expiratorios, de qué se trata. Y además es leve la obstrucción. ¿Tá? Y le permite responder a una neumonía de esta manera que está respondiendo fisiológicamente su cuerpito. Y su paraclínica y su antígeno neumocóxico en orina. ¿Está? Tienen que leer bien las historias, tienen que leerlas bien, entender bien, y después pasan a las preguntas. ¿Está? Eso es una buena táctica para cualquier prueba de múltiple opción. Entonces, le dice, señale la opción más probable. Se trata de una neumonía del lóbulo medio viral. Se trata de una neumonía del lóbulo inferior por estreptococo neumonía. Se trata de un cáncer de pulmón. Se trata ambulatoriamente con amoxicilina 1 gramo bioral cada 12 horas. Entonces la opción correcta es que se trata de una neumonía del lóbulo inferior por estreptococo neumonía. Esa parece ser la más razonable de las opciones que le dieron. La primera, bueno, le dio antígeno neumocóxico positivo, que si bien existe la adquisición que puede, sobre todo en poblaciones pediátricas, pero en individuos que tuvieron infecciones neumocóxicas recientes y ahora estar sobreinfectados con una neumonía, podría llegar a ser viral. Pero parece ser del lóbulo inferior y no del lóbulo medio. Entonces la primera opción parece ser incorrecta por las dos cosas. La segunda parece ser que no cierra, se trata de un cáncer de pulmón. Bueno, si bien no se puede aseverar, y yo le voy a pedir una radiografía tórax al mes y medio, las 4 o 6 semanas, para descartar que se trate de una neumonía de lenta resolución radiológica, bueno, todo ¿se escucha? Sí, se escucha. Escucha, por una razón perdí la conectividad, pero hay zonas de docentes que no tienen buena conectividad. Pero le voy a compartir. Voy a tratar de compartir pantalla. De nuevo. A ver si podemos. Ahí está. ¿Se ve? Se ve, sí. Ah. Entonces parecería, ¿entienden el por qué uno razona que esa es la opción más correcta, no? Se entendió que la 4 parece ser más para pacientes jóvenes, sanos, ambulatorios. Se entiende que la 2 parece estar adecuada al caso. Se entiende que la 1 por esto y por esto no parece. Y se entiende que esta posiblemente no lo sea, a descartar por una radiografía a 4 o 6 semanas. ¿Está? Perfecto, ¿Está bien gracias. ahora? Dale, perfecto. Otra preguntita. ¿Ah? Señale la opción más apropiada, porque es un formato de pregunta un poquito diferente. Señale la opción más apropiada respecto al lugar de asistencia del paciente. Se otorga el alta de la emergencia a domicilio con un oseltamivir bioral. Parece ser que claramente no. Se otorga el alta a domicilio con amoxicilina bioral si ha presentado vómitos. Ponele que dudaran que se da de alta con amoxicilina bioral, que no parece ser lo mejor porque es un paciente con EPOC que está con Procopamo y no sabemos hacia dónde está yendo. ¿Tá? Pero a su vez si ha presentado vómitos, claramente no puede irse con amoxicilina bioral. Ingresa a sala de moderados e ingresa a unidad de cuidados intensivos. Bueno, este caso parece no tener ninguna gravedad, ni clínica ni paraclínica, para requerir de cuidados intensivos. Sí requiere ingresar a cuidados moderados con un buen tratamiento. ¿Está? Bien. Tercer pregunta, la última, pero esto es un bonus track que le quería ofrecer a ustedes.
Es otra preguntita. Señala la opción más apropiada respecto a la etiología y la patogenia de este proceso que sufre el paciente. Se debe en su mayoría a microorganismos micóticos, claramente parece no ser el caso. Se debe en su mayoría a virus, podría llegar a ser alguno de los estudios epidemiológicos, pero claramente no es rotavirus uno de los virus que da neumonía, sino que está más asociado a la ocurrencia de diarrea, por tanto parece ser falso. Se debe a una alteración de la microbiota digestiva, bueno, sí podría ser alteración de la microbiota, pero pulmonar, no tanto digestiva en una primera instancia. La incidencia de estreptococoneumonía ha descendido por la vacunación con las vacunas 23 y 13 valente para el mismo. Yo me quedaría con esta opción como la opción más apropiada dentro de las que me ofrecen. No sé si alguien está en desacuerdo, y si no, damos por finalizado para que puedan ir a ese Zoom de pediatría. Sí, de acuerdo. ¿De Muchas acuerdo todos? gracias. Bueno, Gracias. que pasen bien, espero que les haya servido esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. No me acuerdo. Vamos a ir cerrando. Manuel, ahora si te puedes Pará. un mail en un rato, el mensaje de Zoom que